En esta última etapa de la preparación y evaluación de proyectos, nos vamos a introducir al estudio financiero. Este ya tiene un carácter más decisivo a la hora de evaluar la viabilidad del proyecto. En un contexto global, caracterizado por la volatilidad de los mercados y la creciente complejidad de los factores macroeconómicos, tomar decisiones de inversión también exige un enfoque más metódico y fundamentado. Desde este punto, se propone examinar las metodologías claves que nos van a permitir proyectar escenarios futuros con precisión. Esto desde la definición rigurosa del horizonte de evaluación, basado en la vida útil de los activos, hasta la incorporación de datos de mercado y supuestos técnicos sustentados. Para evaluar la factibilidad de un proyecto vamos a presentar tres indicadores clásicos pero imprescindibles, como lo son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Estas herramientas no solo cuantifican la rentabilidad esperada, sino que también facilitan la comparación entre alternativas y optimizan la asignación de recursos. Al entender el comportamiento del flujo de caja en el tiempo y al considerar escenarios de riesgos, los analistas adquieren una visión más integral que trasciende todo cálculo matemático. Más allá de un ejercicio matemático, la evaluación de inversiones se funda como un proceso estratégico que combina rigor técnico, juicio crítico y adaptación al cambiante entorno económico. Su verdadero valor radica en orientar los recursos disponibles hacia las oportunidades más eficientes, seguras y sostenibles. A continuación, vamos a explicar cómo definir el horizonte de inversión de un proyecto y la importancia que éste reviste. Cuando comenzamos un proyecto, surge una pregunta clave. ¿Por cuánto tiempo debemos mirar hacia el futuro? A ese periodo le vamos a llamar horizonte de evaluación. En los próximos minutos vamos a ver qué es, cómo se calcula y por qué es vital ajustarlo a la realidad de nuestra inversión. ¿Qué es el horizonte de evaluación? El horizonte de evaluación es la ventana temporal donde comparamos ingresos, costos y riesgos para medir la viabilidad económica de un proyecto. Se define a partir de dos ejes principalmente. El primero, la vida esperada del activo o del proceso que compone mayoritariamente el proyecto. Y el segundo, la incertidumbre de mantenerlo operativo con el tiempo. Si se conoce la vida útil exactamente del activo, se concentra el análisis en este punto. Si no, se elige un plazo en el que se pueda capturar los efectos en el largo plazo, consciente de que cada año extra de duración de este proyecto reduce la precisión de las proyecciones por el impacto del descuento financiero. Vida útil estimada. Este corresponde a uno de los métodos más directos en donde se asocia el horizonte del mismo con la vida útil del activo principal del proyecto. Por ejemplo, si la normativa sectorial establece que una planta modular funciona 20 años, fijamos este como el periodo de horizonte del proyecto. Este enfoque es muy frecuente cuando el proyecto gira en torno a la adquisición de un activo o infraestructura específica. Dentro de las ventajas de este enfoque, encontramos que es fácil de justificar y de comunicar, y además que está alineado con tablas oficiales del Servicio de Impuestos Internos en el caso de Chile, y además con tablas del fabricante. Dentro de sus limitaciones está que no considera que tras este plazo se puede extender la operación con mantenimiento, y además omite factores externos que puedan acortar o alargar la vigencia real del proyecto. Método payback o periodo de recuperación. El método de recuperación mide cuántos años van a tardar los flujos de caja en igualar la inversión inicial. Para proyectar el horizonte, en primer lugar debemos estimar el flujo anual promedio y luego dividir la inversión entre este flujo. El resultado
marca el plazo mínimo en que el proyecto se autofinanciará. Dentro de la gran virtud que tiene este método es la rapidez y claridad, ideal para empresas con alto enfoque en liquidez, pero recuerda, no descuenta flujos futuros y no mide lo que ocurre después del punto de recuperación. Método del análisis de riesgo y obsolescencia. Los entornos cambian, tecnología, mercados y regulaciones pueden hacer obsoleto el proyecto antes de lo previsto. Para ajustar el horizonte, en primer lugar, vamos a realizar un análisis de sensibilidad. ¿Cómo varía el VAN si cambia la tasa de descuento, el precio o el volumen? Para luego realizar un análisis de escenarios. Se construyen versiones optimista, base y pesimista de los flujos de caja. Con estas herramientas, definimos un periodo donde las proyecciones sigan siendo creíbles y se preparan planes de contingencia si el entorno se desvía de lo estimado. Por último, nunca debemos de olvidar que el horizonte también está ligado a la estrategia organizacional. ¿Buscamos crecimiento rápido y sostenido? ¿Preferimos inversiones cortas y ágiles o apostamos por el largo plazo? La definición del horizonte, el mejor momento para realizar las inversiones y otros factores críticos deben alinearse con los objetivos del negocio. En resumen, un horizonte bien definido combina vida útil de activos, recuperación de la inversión, análisis de riesgos, indicadores de rentabilidad y la estrategia empresarial. Con todo ello presente, nuestro análisis será robusto, realista y alineado con nuestras metas. Estamos listos para proyectar el éxito. Antes de invertir en cualquier proyecto, ya sea industrial, comercial o agrícola, es esencial evaluar si esta inversión realmente vale la pena. Para ello, existen herramientas que nos ayudan a analizar su viabilidad desde distintos enfoques, económico y financiero. La evaluación económica se centra en analizar los costos y beneficios totales que genera un proyecto. Por su parte, la evaluación financiera se enfoca en la rentabilidad desde el punto de vista del inversionista, incluyendo el costo de oportunidad de asignar recursos al proyecto. A continuación, revisaremos 3 herramientas fundamentales para evaluar proyectos: PRI, VAN y TIR, es decir, tiempo de recuperación de la inversión, valor actual neto y tasa interna de retorno. El PRI, también conocido como payback, nos dice en cuánto tiempo se recuperará lo que invertimos inicialmente. Si usamos su forma nominal, no consideraríamos ni la inflación ni el valor del dinero en el tiempo. Pero esto es riesgoso, especialmente en economías inestables. En cambio, el PRI real aplica una tasa de descuento para reflejar con mayor precisión el valor del dinero y los riesgos del proyecto. Aunque el PRI real sea siempre mayor que el nominal, nos da un panorama más certero. Aún así, ojo, no siempre un periodo de recuperación de la inversión largo significa baja rentabilidad. Por ejemplo, en proyectos agrícolas puede tomar años recuperar la inversión, pero genera ganancias sostenidas a largo plazo. El PRI es útil, pero no debe utilizarse como único criterio. Debe combinarse con indicadores como VAN y tasa interna de retorno. El VAN, o valor actual neto, mide cuánto valor genera un proyecto al traer todos los ingresos y egresos futuros al presente. Si el VAN es positivo, significa que el proyecto genera más de lo que cuesta y por lo tanto es viable. Si comparamos entre varios proyectos, se debe elegir el que tiene el VAN más elevado, ya que este representa la opción con mayor rentabilidad esperada. El TIR, o tasa interna de retorno, es la tasa que hace que el VAN sea igual a 0. En otras palabras, es la rentabilidad interna del proyecto. Las reglas son simples. Si los flujos son negativos al inicio y luego positivos, como en una inversión tradicional, se acepta el proyecto si la tasa TIR es mayor que la tasa de descuento. Por otra parte, si los flujos son positivos al inicio y negativos después, como en un crédito, se acepta si la tasa TIR es menor que la tasa de descuento. Pero atención, aunque el TIR es útil, presenta 3 complicaciones importantes. Caso 1. Proyecto con 2 TIR. A veces, al graficar el VAN en función de la tasa de descuento, la curva puede cortar 2 veces el eje X, dando 2 valores para la TIR.
Como se observa en el ejemplo, la curva intercepta el eje X en 2 puntos, lo que indica la existencia de dos TIR, 0 y 11%. En este caso, no sería posible utilizar el criterio de la TIR, ya que no estaría claro cuál de las dos tasas utilizar como referencia para comparar con la tasa de descuento. Caso número 2. Proyecto sin TIR. Otras veces, la curva no corta nunca el eje X. En este caso, no existe la TIR, por lo tanto no se puede utilizar como criterio de evaluación. Como en este ejemplo, que resulta imposible utilizar esta herramienta como criterio para decidir si llevar a cabo o no el proyecto. Caso 3. Proyectos mutuamente excluyentes. En proyectos que son mutuamente excluyentes, como elegir entre A y B, puede haber complicaciones, como lo es la siguiente. En este caso, se puede dar una contradicción al comparar la TIR de dos proyectos mutuamente excluyentes. Como se observa, la curva de los dos proyectos van como variable dependiente de la tasa de descuento. En este caso, la TIR del proyecto B, 27%, es superior al proyecto A, 22%, lo que a primera vista podría sugerir que el proyecto B es más rentable. No obstante, al analizar el comportamiento del VAN en función de la tasa de descuento, se evidencia que para tasas inferiores al 12%, el proyecto A presenta un VAN mayor, por lo tanto es más rentable en ese rango. En cambio, a partir de una tasa de descuento superior al 12%, el proyecto B alcanza un VAN superior, posicionándose como una alternativa más rentable en ese escenario. Por eso, no solo basta con mirar la TIR, hay que ver también el comportamiento del VAN según la tasa. Como se ha demostrado, herramientas como el PRI, VAN y TIR son fundamentales para evaluar la viabilidad de un proyecto. Sin embargo, su correcta interpretación depende de un parámetro esencial, la tasa mínima aceptable de rentabilidad o TMAR, que representa el rendimiento mínimo que un inversionista espera obtener para que un proyecto sea considerado viable. Esta tasa también se conoce como costo de capital o tasa de descuento, ya que se utiliza para actualizar los flujos futuros a valor presente. El cálculo de la TMAR considera dos componentes principales. El primero es la inflación esperada, que debe reflejarse de forma realista durante todo el horizonte temporal del proyecto. Por ejemplo, si se evalúa un proyecto a 5 años, la inflación utilizada no puede ser solo la actual, sino que debe corresponder al promedio proyectado para esos 5 años. Esto garantiza que la rentabilidad exigida sea coherente con las condiciones económicas futuras. Como se observa en el gráfico del informe de la política monetaria publicado en el Banco Central de Chile en junio del 2025, esta institución entrega proyecciones detalladas sobre la inflación, que permiten construir una TMAR ajustada al contexto económico del país. El segundo componente de la TMAR corresponde al premio por riesgo, que corresponde a la rentabilidad adicional que el inversionista exige por asumir incertidumbre. Este se determina a partir de estudios de mercado y depende del tipo de proyecto, el sector, la ubicación y otros factores. En términos generales, este premio suele oscilar entre un 10 y un 15%. En este último apartado realizaremos un análisis reflexivo, mencionando en cómo influyen los indicadores de rentabilidad en la determinación del horizonte de proyecto, además de cuál es la herramienta idónea para evaluar el proyecto, ya sea el VAN, la TIR o el PRI. Los indicadores de rentabilidad, como el valor actual neto y la tasa interna de retorno, se calculan sobre los flujos de caja proyectados a lo largo del horizonte de evaluación, de modo que su extensión condiciona directamente los resultados. Un periodo demasiado breve puede omitir ingresos tardíos que harían que el VAN y la TIR aumentaran. En cambio, uno excesivamente largo incrementa la incertidumbre y reduciendo así el aporte marginal del VAN en los últimos años. En la práctica, se busca ajustar el horizonte hasta el punto en que el VAN sea positivo y la TIR supere la tasa de descuento aplicada, asegurando así que el proyecto recupere la inversión dentro del lapso analizado. Para hilar más fino respecto a esta definición, se recurre al análisis de sensibilidad y a la simulación de escenario que revelan si el horizonte contempla riesgos críticos. De no ser así, el periodo se reajusta para equilibrar la captación de beneficios futuros con la fiabilidad de las proyecciones. En síntesis, los indicadores de rentabilidad no solamente nos van a medir la viabilidad financiera,
sino que también nos van a orientar a una elección de un horizonte de evaluación capaz de reflejar la dinámica financiera junto con los riesgos que están asociados. Por otra parte, para una evaluación integral de proyectos, el valor actual neto se destaca como el criterio más robusto para dichas evaluaciones, ya que traduce todos los flujos futuros a un valor presente. Además, incorpora el costo de oportunidad del capital y los riesgos, facilitando así la comparación objetiva entre una u otra alternativa.